Buenos días, Gran Canaria. Disculpen las molestias ocasionadas anteriormente. Hoy vamos a hablar del conflicto de Ryanair y sobre todo vamos a hablar con Pedro Ríos Santana, que es el secretario general estatal de la Federación de Servicios USO. Buenos días, Pedro. Buenos días, Marian. Gracias por estar aquí. ¿Cuándo y por qué comienza el conflicto en Ryanair? Bueno, el conflicto de Ryanair es un conflicto que lleva ya muchísimos años, de 10 a 12 años, pero realmente ¿cuándo comienza a tener esta virulencia, por llamarlo de una manera? Pues en otoño del pasado año, 2017, el Tribunal Europeo dictó una sentencia en favor de 6 trabajadores de Ryanair de Bélgica, donde dictamina que esos trabajadores pertenecen a la base que tienen en Bélgica. Eso, que aunque parezca mentira, puede ser algo tan simple. Bueno, en una empresa como Ryanair, donde no reconocían a ninguna de los países donde sus trabajadores realizaban la actividad, sino que consideraban que eran trabajadores que pertenecían a Irlanda, porque es allí donde tienen los contratos, pues cambia muchísimo el panorama y de hecho a partir de ese momento el resto de los trabajadores de Europa que están establecidos en Portugal, España, Italia y Bélgica deciden poner en marcha una acción conjunta para reclamar que ese derecho sea extensible al conjunto de los trabajadores. A partir de ese momento, insisto, los sindicatos de esos 4 países, concretamente en España la USO ha sido quien ha liderado ese proyecto, se pone a la cabeza y mantienen una primera reunión en Portugal, porque es donde primero se pone la actividad sindical en marcha y donde primero se convocan las huelgas, y se pone en marcha una reunión que se celebra en abril del 2018, donde los sindicatos de los 4 países deciden poner en marcha una acción conjunta para dirigirse a la compañía Ryanair y decirle que tiene usted que aplicar la legislación. En ese momento los sindicatos de los 4 países, además de que salen a una rueda de prensa, comunican que a partir de qué momento se abre un periodo para que Ryanair se siente y de hecho es el momento en el que arranca, digamos, el pistoletazo de salida. Pero ahora se ha recrudecido el tema en España, ¿no? Realmente. Sí, porque... ¿Está el tema dormido realmente? ¿O siempre cuando hay vacaciones es cuando en periodo estival comienzan un poco los problemas o comienzan las reivindicaciones a nivel aéreo? Bueno, no ha sido exactamente, no, de verdad que no ha sido el aprovechar y lamentamos mucho que al final sea el usuario el que pague un poco los platos rotos. Siguiendo con el hilo de lo que te comentaba antes, Marian, en esa reunión de abril se termina una posterior reunión para el mes de final de mayo, y en el mes de mayo es donde se le comunica a la empresa Ryanair que tiene hasta el 30 de junio para que al menos se siente a negociar con los sindicatos para poner sobre la mesa la problemática que existe y poder abordar de una manera normalizada la situación. Y además se le comunica que en el caso de que no sea así, los sindicatos, no solamente en España, en el resto de los países de Europa, piensan imponer una huelga de manera organizada y conjunta en los 4 países de manera simultánea. ¿Qué es lo que ocurre? Que Ryanair pues sigue utilizando la misma política que estaba utilizando años atrás, es decir, no reconoce la legislación de los países, no reconoce a los sindicatos y por ende al final el conflicto estaba servido. Por lo tanto, no es que se haya aprovechado para hacer daño a una fecha concreta, tal es así que de hecho el conflicto aún no se ha solucionado y los sindicatos seguimos siendo prudentes y hemos decidido que habrá nuevas fechas para poder sentarnos y seguir buscando nuestras reivindicaciones. ¿Y cuáles son esas reivindicaciones, esas exigencias? Pues la verdad que son tan sencillas que a veces nos asombra un poco cómo los gobernantes no han exigido el cumplimiento de la ley. Es decir, por un lado, punto 1, nos sorprende cómo una compañía irlandesa trabaja o opera en un país como España, Bélgica, Italia y Portugal, pero vamos a hablar de España, que es nuestro país, y se permite el lujo el señor Olaide de decir que no aplica la legislación española. La verdad que sorprende, ¿no? Porque la legislación española es de aplicación, por lo tanto, eso no se puede ni cuestionar. En segundo lugar, los trabajadores de Ryanair no cotizan en la Seguridad Social en España. Lo cual es sangrante. Hablamos pues en este caso 1.807 TCP, tripulantes de cabinas, que no cotizan en España. En tercer lugar, y creemos que es muy importante, las exigencias que Ryanair tiene con esos trabajadores que están sin regular, sin convenio colectivo. Insisto, si no conocen a los sindicatos, ¿cómo van a conocer un convenio colectivo?
En cuarto lugar, ellos consideran que la base la tiene en Irlanda porque los contratos los tienen hechos en Irlanda y además ellos argumentan que el avión es su puesto de trabajo y como tiene bandera irlandesa pertenecen a Irlanda y no pertenecen a los países donde tienen las bases. Y como cuarto tema, y ya para realizar el rizo, la obligatoriedad que tiene la empresa con esos trabajadores para que abran una cuenta corriente en Irlanda y donde les pagan. Es decir, estos trabajadores ni tan siquiera tienen la posibilidad de pedir un simple crédito en España porque si enferman, pues tienen un problema serio porque no tienen seguridad social que les cubra. Ese es lo más sangrante. Por lo tanto, no se entiende cómo puede ocurrir esto. Es cierto que esto también viene por una cuestión, y es ¿por qué Ryanair quiere aplicar esto? ¿Por qué Ryanair aplica esto? Bueno, ellos se basan en que en el año 2012 en Francia hay una sentencia, además directamente a Ryanair, en la que obligaba a la compañía y para el conjunto de cualquier empresa a que tenga que cotizar a la seguridad social del país donde los trabajadores realizan su actividad. Pero es verdad que también en Ryanair recurre y obtiene una moratoria que les permite no aplicarla durante 10 años, y aquellos trabajadores a los que se la aplica, porque ellos así lo exigen, lo hacen de manera gustosa, solo que le cargan la totalidad del concepto de seguridad social directamente al salario del trabajador. Por lo tanto, quien cotiza es el trabajador y no cotiza la empresa, ¿no? Y además, insisto, ellos consideran que el avión es su puesto de trabajo y por lo tanto solo reconocen su actividad de despegue a aterrizaje, no valoran el resto del tiempo, porque además es una manera mucho más clara para ellos de demostrar que el puesto de trabajo es el avión y no el país de origen, a pesar de que los trabajadores hayan tenido que estar una hora antes en el aeropuerto, hayan firmado una base, hayan salido, pueda haber hasta el siguiente vuelo 3 horas de intervalo, todo eso no lo obvian y bueno, la verdad que es muy, muy triste. Y por otro lado, yo creo también algo muy importante, nos encontramos también ante Ryanair funciona con su firma original que es Ryanair y funciona con dos ETTs de contratación que son Workforce y Creolin. Estas dos ETTs además funcionan de manera mucho más gravosa que la propia Ryanair. Los trabajadores de Ryanair en España solamente son el 10% del total. El resto, hasta el 90%, son de estas dos empresas ETT que tienen una diferencia aún mucho más sangrante. Los primeros tienen un sueldo base reconocido, los otros cobran por hora efectiva de trabajo, es decir, ellos de despegue a aterrizaje es el tiempo que facturan, y hay vuelos, por ejemplo, en Europa que duran una hora y media, y estamos hablando que por ese vuelo a lo mejor pueden estar cobrando 10 euros por ese servicio. Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? O sea que realmente también es responsable esas dos ETT, que son las que contratan a esos trabajadores, ¿no? Sí, vamos, está clarísimo que son empresas que son directas de la propia Ryanair. Es una manera de enmascarar el hecho de tener marca B, marca C y obtener una serie de contratos todavía en peores condiciones que los propios trabajadores de la patente original que es Ryanair, pero a nadie se le esconde que es una estrategia empresarial muy bien orquestada por la propia Ryanair y por el propio consejero delegado, el señor Aguirre, que está clarísimo que ha visto un filón para poder aún reducir el tema de los costes, y además es que incluso con eso lo que propician además es tener todavía una competencia mucho más agresiva para sus competidores, porque claro, es verdad que cuanto más barato tienes a tus trabajadores en un sector en el que los aviones cuestan lo mismo, el combustible cuesta lo mismo, las operaciones en tierra por parte en este caso de España de Fomento son las mismas, la diferencia prácticamente son los recursos humanos y ahí evidentemente es donde sacan ventaja. Si a eso le sumamos también la práctica que tienen a bordo, y es que ellos tienen una política muy agresiva para obtener rendimientos económicos importantes, fruto de la venta. Tienen que cumplir un objetivo, efectivamente, ¿no? objetivos de ventas. En cabina. Efectivamente. Entonces, prácticamente aquello es una subasta continua, los vuelos de Ryanair, que bueno, supongo yo que los usuarios habrán tenido la oportunidad de vivirlos. Es prácticamente el mercadillo de cualquier ciudad española y bueno, es un poco llamativo cuando llamativo, ¿no? Porque tú y además con algo muy curioso, es decir, los TCP pasan a tener una política de vendedores, de comerciales, más que la propia actividad que tiene que desarrollar un TCP, que es la de mantener la seguridad a bordo, mantener el orden y sobre todo la calma de los pasajeros, no activar de una manera sobrenatural, ¿no? Por llamarlo de manera.
¿En qué y por qué Ryanair, Pedro, defrauda a las arcas españolas? Sí, bueno, vamos a ver, tal y como decía, en primer lugar, Ryanair no cumple con la legislación española en ninguno de los aspectos, por lo tanto, no cotiza la seguridad social. Ahí, para hablar ya un poco en cuanto a cifras, que es un poco para llamarlo un poco más la atención, nosotros calculamos que Ryanair está defraudando a las arcas españolas en torno a 20 millones de euros al año. Solamente con los 1.807 trabajadores que Ryanair tiene como TCP con base en España, en las bases españolas, y teniendo en cuenta que si nos ceñimos a lo que ellos dicen de los salarios brutos de estos trabajadores, en torno a 20.000 euros por trabajador, estamos hablando de la friolera de 7.228.000 euros que ya tienen que ya no entran en las arcas españolas, solamente de los TCPs. Si nos ceñimos también a los datos que vuelvo también a dar la empresa, que son los datos que tienen de los 800 pilotos que Ryanair tiene en sus filas, también con base en España, podríamos estar hablando también de en torno a unos 13 millones de euros de fraude. Por lo tanto, ya solamente ahí estamos hablando de unos 20 millones. Pero además nos encontramos con algo tan curioso como el tema del impuesto de sociedades, que tampoco lo tributan en España, y todo aquello que lleve consigo pues el sistema de ventas a bordo, etcétera, etcétera, que eso al final habría una tributación fiscal que insisto que tampoco la desarrollan en España. Por eso nos sorprende que sean las propias autoridades las que no estén entrando de oficio, porque al final, no sé, cualquiera de nosotros estamos sujetos a la normativa y además, en el caso de que no lo hagamos de manera correcta, somos sancionados. ¿Por qué crees que no ha actuado la Administración, el Ministerio de Fomento de oficio? Anteriormente y ahora. Yo creo que lo que ha ocurrido con Ryanair es Ryanair ha entrado en este país, igual que en otros países, sobre todo cuando la gran crisis hace 10, 12 años, ¿no? En el momento en el que peor estaba la economía a nivel mundial, y en este caso europea, y en este caso concretamente en España, y aprovecharon un vacío en el que ellos proponían a las comunidades autónomas, fundamentalmente aquellas que el turismo es el gran motor, la posibilidad de traer en masa turistas y un poco en ese sentido las comunidades también beneficiaban a la propia compañía con subvenciones muy interesantes, y el propio Ministerio de Fomento también para llenar ese hueco que estaban dejando en los aeropuertos, que era necesario llenarlo, pues todo el mundo fue un poco cómplice por su generosidad para una compañía como Ryanair, que además de una manera velada chantajeaba a las comunidades si no llegaban a esos límites de subvenciones, digamos, generosas, para dejarlo ahí, ¿no? Entonces, evidentemente se le permitió un poco todo porque, bueno, era el momento de intentar cubrir ese vacío que había fruto de la crisis, y lo que no se le puso fue coto bueno, cuando esto fuera repuntando, de qué manera podíamos volver a retornar a momentos o a situaciones más o menos normales, ¿no? No pasa nada si la política en un momento dado, ante una crisis, es abrir un poco las manos para permitir la entrada de actividad, pero evidentemente no puede ser de por vida, ¿no? Y sobre todo más que nada hay que tener en cuenta que eso tenía que ser encorsetado en el tiempo, porque si no, esto lo que se convierte es una hucha inmensa para una compañía que además prácticamente no deja ningún ingreso en este país, y bueno, al final lo que hace es enriquecer a una persona concreta que es el señor Olain. ¿Y hoy en día hay compañías aéreas que hagan este tipo de actuaciones? No, solamente con tal descaro lo hace Ryanair. Las políticas de las empresas de bajo coste, después de que el sector aéreo a partir del año 90, 91, 92 se liberalizara tanto en la actividad de handling como en la actividad de vuelo, ha dado un vuelco importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que veníamos de una política, sobre todo en Europa, en la que las compañías de vuelo eran las compañías de bandera, en el caso de España era Iberia, y a partir de ahí pues entran otro tipo de compañías que intentan dar una actividad a un precio distinto, ¿no? Es verdad que ahí lo que ha ocurrido es que el resto de las compañías han llegado con una política de ahorre de aviones que eran más económicos, es verdad que algunas negociando un convenio en unas condiciones ligeramente inferiores a las que tenían en las empresas de bandera, pero hasta el punto del nivel que Ryanair ha puesto en marcha, ninguna, y además es que ni tan siquiera se entiende por qué esta tiene estas excepciones. Otro tema importante, ¿qué argumentos tiene Ryanair para aplicar estos criterios, Pedro?
Bueno, ellos, tal y como dije antes, se basan en la sentencia del 2012 de Francia. Ellos dicen que ellos aplican en estos momentos la moratoria, pero es verdad que la moratoria, digamos que es una exigencia de la sentencia del Tribunal Europeo, pero no sería una exigencia aplicable al país si el país no quisiera. Mire usted, efectivamente, usted tiene 10 años para ponerse al corriente, pero yo en España, si quiero, usted no entra a trabajar en estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que ellos se basan en eso. En segundo lugar, siguen diciendo que el avión es territorio irlandés y que no es territorio español. Bueno, sumando lo uno más lo otro es lo que ellos basan para decir que ellos no tienen por qué aplicar la legislación española. ¿Y el Ministerio de Fomento le puede decir usted no opera aquí Pues podría decirlo perfectamente, ¿por qué no? Es decir, a pesar de que hablamos de una empresa privada que solicita operar en un país como España, un país de la Unión Europea, que efectivamente cualquier compañía puede solicitar operar, no pasaría nada siempre y cuando que el gobierno español y que las autoridades españolas le exigieran el cumplimiento de la normativa española, y por lo tanto, claro que sí, ¿cómo que no? En España ninguna empresa puede llegar y no aplicar absolutamente nada, bueno, salvo Ryanair. Y entonces los trabajadores están ahora en una situación a nivel de todo, a nivel de servicio de seguridad social, a nivel de pedir un crédito para comprar cualquier cosa en Irlanda. Bueno, los trabajadores en estos momentos de Ryanair, ya considerarse trabajadores de Ryanair ya es un lujo, ¿no? Están en una total indefensión, está clarísimo, ¿no? Y además, no solamente es que estén en una total indefensión a nivel económico, social, a nivel de pedir cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de crédito, sino que además encima estos compañeros pasan a ser el peligro de los compañeros que sí tienen regulación en otras compañías, es decir, porque en definitiva la competencia tan agresiva que Ryanair puede hacer contra otras empresas que mantienen una regulación acorde a lo que es un sector como el sector aéreo, lo que hace es poner en peligro a aquellos trabajadores que están regulados con los no regulados. Sí. Y esa es la pero recuerda, ¿no? Que era el 10% son trabajadores de Ryanair. Efectivamente. El resto el 90% de las dos ETT, efectivamente. Eso es lo que no sabemos, o sea, la opinión pública no sabe que hay dos ETT, de las cuales el mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras de Ryanair son de esas dos ETT que pertenecen a Ryanair, ¿sabes? Que está dentro de... Sí, que efectivamente son las que realmente dentro de la cabeza madre, ¿no? Y son las que realmente tienen el gran digamos, la gran cantidad de dinero que se defrauda a las arcas, ¿no? Porque son esos trabajadores, el conjunto de esos trabajadores son los que realmente no están bajo el control de ninguna regulación en España y por supuesto de ningún pago de tributos en España. También desde el punto de vista de su seguridad laboral y seguridad a nivel físico y mental, ¿cómo va ese trabajador cada día? Esos trabajadores están sufriendo... antes del conflicto de la huelga ya estaban sufriendo un acoso permanente, es decir, son trabajadores a los que se les exige un nivel de ventas a bordo y cuando no llegan a los niveles... ¿Se les sanciona? Sí, no se les sanciona, se les hacía pasar un poco el paseillo, se les hacía ir a Irlanda, se les sentaba ante un equipo de dirección y le decían, mire usted qué pasa, que no, ¿por qué usted le llega a la venta? Entonces, es verdad que había gente que, por un lado, si te ponías malo no podías coger la baja porque no tenías cómo coger la baja, no cobrabas, pues no tienes seguridad social. Y por otro lado, además, el grado de presión a lo que se habían sometido, pues eran trabajadores que llegaban con un estrés muy elevado, en muchas ocasiones enfermos, por no poder coger la baja. Por lo tanto, ya no hablamos incluso de cómo estaban los trabajadores, hablamos de la seguridad de esos vuelos, con ser muy profesionales, pero con unos niveles de estrés por encima de lo razonable. ¿Cómo han puesto en marcha este conflicto y quiénes? Sí, bueno, a mí me gustaría aquí hacer un paréntesis porque creo que es justo reconocer la labor de quienes han puesto este tema en marcha, ¿no? Yo soy el secretario general de la Federación y bueno, me siento orgulloso porque además yo vengo del sector aéreo desde mis orígenes, pero detrás de esta operación hay un sector aéreo de ámbito estatal con su secretario general a la cabeza, que es Pedro Alsina Blanch,
conjuntamente con un equipo magnífico de personas que han puesto todo este tema en marcha. Hay una letrada que además lleva los temas del sector aéreo de una manera muy profesional, que es Araceli Barroso, experta en todo lo que es el sector aéreo y todo lo que son las compañías de bajo coste a nivel europeo. Un tema muy complejo, de difícil abordación, porque la legislación europea es distinta y además se tiene que abordar de manera distinta. Por otro lado está el compañero Ernesto Iglesias, que es el responsable de vuelo del sector aéreo, que ha hecho una labor encomiable, un ex trabajador de Ryanair, como es, pero que trabaja en estos momentos en otra compañía aérea, TCP, y por lo tanto conoce perfectamente la problemática. Y un equipo magnífico de prensa que hemos tenido dentro del abuso, como es el caso de la secretaria de comunicación y su compañera que están llevando el tema en primera persona, que bueno, han dedicado ahí estos 3 meses prácticamente toda su vida para poder sacar adelante este tema, ¿no? Detrás, y yo creo que lo deja a última hora, está el compañero Gustavo Silva, que es trabajador de Ryanair, compañero que ha estado presionado, que ha estado amenazado para que no liderara este proyecto, y es el compañero que en la actualidad es el secretario general de la sección sindical de Ryanair a nivel estatal, y es la persona que, bueno, ya en estos momentos no le ha quedado más remedio, y creo que es la persona que ya va a ser visible a partir de ahora, para poder salir delante de todos los medios y explicar la problemática. Y por eso digo que es justo reconocer la labor de estos compañeros, porque son los grandes artífices de que hoy por hoy estemos hablando de la situación. Y además creo que era necesario que de una vez por todas este problema se abordara, insisto, porque todo tiene un límite y no todo vale. Y por lo tanto la valentía de personas que han tirado el carro y que hoy por hoy están sacando a la luz un tema tan delicado. Y además delicado en 2 aspectos, porque insisto, por un lado está el tema de lo que sería de justicia, la aplicación de la legislación, pero por otro lado hay que tener en cuenta que estamos hablando de la seguridad aérea, y ahí lamentablemente creemos que las autoridades han estado un poco frías o tibias para abordar el tema y para exigir el que esto se recondujera dentro de unos parámetros normales. Las autoridades también han sido cómplices, porque realmente han pasado como un tupido velo, ¿sabes? Como de Ryanair no podemos hablar, no se habla, como si fuera tabú, ¿no? Da la impresión, bueno, esta semana veíamos que un pasajero a bordo pues se le había prendido la batería del móvil y todo el mundo bajando. Bueno, podríamos hacer leña de árbol caído, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es una mera anécdota. Seguro que ocurre en más vuelos. Yo soy usuario todas las semanas porque, bueno, soy canario, como bien sabes, y ostento mi cargo en Madrid y viajo todas las semanas, y podría escribir un libro de lo que pasa todas las semanas a bordo, ¿no? Lo que pasa, bueno, que como ocurre en un momento caliente para una compañía como Ryanair, y lo de caliente lo digo con doble sentido, el que arda un teléfono móvil dentro de un avión, pues no deja de ser más que una anécdota justo en un momento apropiado. Pero bueno, esto no quita para seguir denunciando las irregularidades que se cometen por parte de Ryanair, y sobre todo aquellas que se cometen a bordo, fruto de la política comercial que tiene Ryanair para sus TCPs con respecto a los pasajeros, que creo que hacen una labor que no es para la que tienen que estar contratados. Y ahora que, Pedro, para finalizar, o sea, realmente el presidente o el personal, este señor, ¿se va a sentar a negociar? ¿Va a haber negociación o realmente él pasa de todo esto? Bueno, ahora que en la reunión del día 1 de julio, que fue la última que se llevó por parte de los sindicatos con la dirección de Ryanair y con la Dirección General de Trabajo, reunión que duró 12 horas, en la que se hicieron 2 grupos de trabajo muy interesantes. La reunión comenzó por la mañana, en la que parecía que se iba a resolver en media hora, y al final duró 12 horas y parecía que iba a alcanzarse algún tipo de acuerdo. Finalmente ni lo uno ni lo otro. Los temas se han aplazado al mes de septiembre. El mes de septiembre nos va a ser un mes calentito. No vamos a seguir con el conflicto en el mes de agosto, no queremos perjudicar a la ciudadanía, ¿no? Creo que en esta ocasión los usuarios nos han tratado muy bien, no ha habido ni tan siquiera comentarios como ha habido en otras ocasiones en contra de los sindicatos, o en este caso del sindicato Uso, que hemos estado saliendo en todos los medios. Creo que la gente ha sido muy comprensiva, sobre todo después de leer y escuchar las declaraciones que se han hecho en torno a todo este conflicto.
Y nos encontramos ante la situación, punto uno, en el mes de septiembre habrá una nueva reunión en las tres partes, nuevamente Ryanair, sindicato y la Dirección General de Trabajo, donde se van a intentar abordar soluciones para este conflicto. Por otro lado, también en el mes de septiembre volverá a haber una reunión dentro del marco europeo de los cuatro países, de los sindicatos de los cuatro países, para evaluar, punto uno, la huelga del día 25 y 26 de julio, y por otro lado evaluar las acciones a tomar a partir de ahora, y no descartamos iniciar acciones en dos sentidos, ¿no? La primera de ellas es nuevamente poner sobre la mesa, probablemente si no hay solución, nuevas convocatorias de huelgas, y por otro lado la batería de denuncias que sean necesarias para tanto a la Inspección de Trabajo como a los juzgados pertinentes, porque aquí han habido demasiadas historias que se pueden denunciar. A la Inspección de Trabajo por el acoso sufrido por parte de muchos trabajadores de Ryanair, que han tenido persecución de una manera para el siglo XXI, y en un país como este, después de 40 años de democracia, después de 40 años de la ley orgánica de libertad sindical. Aquí lo que ha ocurrido, ha habido compañeros que han sido vigilados de una manera, insisto, como probablemente nos podíamos imaginar de hace 50, 60 años. Y por otro lado, creo que, está clarísimo que los servicios mínimos han sido excesivamente abusivos, y por otro lado, todo aquello que la compañía está incumpliendo tiene que ser motivo de denuncias. No queremos quitar o plantear temas que puedan ser un obstáculo para poder también iniciar la actividad por la vía de un conflicto vía huelga, y tenemos que utilizar bien nuestras armas, nuestros instrumentos, lo que nos da la ley para hacerlo, y en el caso de que tengamos que hacerlo, pues de antemano pedir nuevamente disculpas a la opinión pública por las medidas que tengamos que tomar, pero que a bien seguro cuando vuelvan a utilizar un avión de la compañía Ryanair, y si el conflicto se soluciona, van a encontrar a profesionales mucho más relajados, mucho más preparados para poder atenderles, porque van a tener menos presión, van a tener los descansos pertinentes, van a estar pagos de una manera correcta. En definitiva, van a ser trabajadores regulados que van a tener unas condiciones mucho mejores que las actuales, y por consiguiente el servicio que se le dará a los usuarios va a ser mucho mayor. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pedro Ríos, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte para el sector. Muchísimas gracias, Marian, por darme esta oportunidad. Gracias. Espero que la entrevista con Pedro Ríos Santana, secretario general estatal de la Federación de Servicios Uso, haya sido de su agrado. Recordad que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Un saludo muy afectuoso para las islas de Lanzarote de Fuerteventura, y también para los compañeros de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. Muy buenos días, Gran Canaria.